Muy buenas tardes a todos ustedes, les habla Nissim Giardini, con nuestro micro tributario número 2 de esta semana, muy solicitado realmente este tema de cómo facturar en moneda extranjera. En estos 15 minutos le vamos a dar información veraz tributaria, un tema bastante interesante porque pareciera que todavía se surgen dudas de cómo facturar moneda extranjera, si es legal o no es legal facturar en moneda extranjera y cómo se debe facturar moneda extranjera. Eso es lo que vamos a mostrar aquí, ¿no? Digamos que desde introducción, digamos que este tema comienza desde agosto de 2018, cuando existe, digamos, la liberación del control cambiario, donde eliminan o derogan la ley de ilícitos cambiarios por parte del Estado. Entonces, digamos que esta fue una fecha importante porque también comienza lo que es la dolarización implícita. Nosotros como venezolanos escogimos al dólar como la moneda principal de nuestra economía, sin que el Estado venezolano la haya dictaminado en la Constitución Bolivariana de Venezuela. También todo lo que tiene que ver con moneda extranjera, tienen que revisar el convenio cambiario número 1. De todas maneras, si quieren aunar un poco más en este tema en moneda extranjera, la parte legal, la parte contable, los invito a participar en nuestro curso de conversión moneda extranjera. Solo aquí vamos a ver cómo se factura en moneda extranjera. Y moneda extranjera porque así lo habla la ley del IVA. La ley del IVA no habla de divisas, no habla de dólar, habla de la palabra de la moneda extranjera. Tenemos un patrocinante para el día de hoy, en este micro tributario número 2, Espacio de Casa de Oriente, ubicado en la avenida Bolívar de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja, el mejor showroom de la zona, no se lo pierdan. Más que muebles, somos un estilo de vida. Los invito a que vayan, de verdad que sí, unos muebles espectaculares, unos muebles italianos espectaculares. Los invito. Tenemos entonces que todo lo que tiene que ver en materia de facturación, todo está relacionado con la ley del IVA. Tanto la ley del IVA como tal como las providencias administrativas en facturación, ¿no? Vamos a hablar primero del artículo 5, que es el que da permiso de alguna forma de facturar en moneda extranjera. Y dice así: en los casos en que la base imponible de la venta o prestación de servicio estuviera expresada en moneda extranjera, se establecerá la equivalencia en moneda de cambio, en moneda nacional, al tipo de cambio corriente en el mercado del día en que ocurre el hecho imponible, salvo que esto ocurra en un día no hábil para el sector financiero, en cuyo caso se aplicará el vigente en el día hábil inmediatamente siguiente al de la operación. En los casos de la importación de bienes, la conversión de los valores expresados en moneda extranjera se define, la base imponible se hará conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. Esa parte es sencilla. Cuando usted viene e importa un bien, la aduana ya te dice cuál es la tasa que usted va a pagar esa importación. Pero ve entonces el artículo 25, que nunca ha sido modificado en las diferentes, modificaciones, valga redundancia, que ha tenido la ley del IVA. Desde que nació la ley del IVA, este artículo 25 existe. Lo que pasa es que nosotros no habíamos tenido la necesidad imperante de facturar en moneda extranjera. Entonces, aquí empiezan los problemas, porque fíjense que la propia ley no dice a qué tasa de cambio se debe facturar, y eso es lo que genera confusiones, porque todavía, digamos, hay gente que piensa que tiene que facturar a moneda paralela. No, vamos a aclarar ese punto. Se debe facturar a moneda extranjera según la tasa de cambio emitida por el Banco Central de Venezuela, a pesar de que la propia ley, en su artículo 25 de la ley del IVA, no lo dice. Tiene que ser la legal, la del Banco Central de Venezuela. Vamos a hacer un poquito de historia y nos vamos a ir a una de las resoluciones de facturación, la famosa 320, emitida el 28 de diciembre de 1999, ya derogada por supuesto, pero fue una de las más famosas, una de las primeras resoluciones de facturación, y en su artículo 2, en donde nos dice: de los requisitos de los documentos que emiten los contribuyentes ordinarios, vamos a ver aquí en su artículo 2, fíjense,
lo importante que era esto. En su parágrafo 13, vamos a ampliarlo un poco aquí. Estamos en vivo, señores. Vamos a ampliar un poco aquí. Fíjense lo que nos dice el parágrafo tercero. En los casos de venta de bienes o prestación de servicios y demás operaciones grabadas asimiladas a aquellas cuyo precio de contraprestación haya sido expresado en moneda extranjera, equivalente a la cantidad correspondiente en moneda nacional, deberá constar ambas cantidades en la factura o documento equivalente, con indicación del monto y del tipo de cambio corriente para la compra de la moneda extranjera a la fecha de emisión de la factura. Ya nos daba indicio, o sea, que vean que esto no es ahorita de 2018 de la nueva de la nueva ley del IVA del marzo de 2020. Ya en la resolución de facturación 320 en 1999 nos indicaba de cómo debía facturarse en moneda extranjera. Debe expresarse las dos cantidades, tanto moneda extranjera como moneda nacional. La inclusión del monto total y el tipo de cambio corriente, pero fíjense, en este caso decía para la compra. Acuérdense que el Banco Central de Venezuela emite dos tasas, compra y venta, ¿no? Entonces la ley del IVA, lo acabamos de ver, el artículo 25 nos dice tipo de cambio del día, corriente del día, ¿no? En este caso se agarra es el de venta, el más alto, se agarra el más alto. Entonces, fíjense que el artículo 25 nos da el permiso para poder facturar. Tenemos la providencia 320 de 1999 derogada, donde nos decía, mira, tú sí puedes facturar en moneda extranjera, y cuál era el proceso que se tenía que hacer para facturar en moneda extranjera. Y también tenemos la providencia, en este caso, la providencia 71 de fecha 8 de noviembre de 2011, que es la providencia actual vigente en materia de normas generales de emisión de facturas y otros documentos. En su artículo 13 al 19, que es lo que hablan de lo que debe contener cada factura, forma libre, formato, etc. En todos esos artículos existe un numeral que indica lo siguiente. En los casos de operaciones grabadas con el impuesto a valor agregado, cuya contraprestación haya sido expresada en moneda extranjera, equivalente a la cantidad correspondiente en moneda nacional, deberá constar ambas cantidades en la factura con indicación del monto y del tipo de cambio aplicable. Fíjense, algo muy parecido a lo que traía la providencia de 320. Y si ustedes revisan todas las providencias, decretos, resoluciones que hayan salido en materia de normas generales de emisión de factura y otros documentos, van a encontrar esto. Entonces volvemos al tema, no nos indica cuál es la tasa de cambio aplicable, pero les ratifico que es la tasa del Banco Central de Venezuela, y aquí tienen la reglamentación. Existe un hecho bastante importante, que la ley del IVA fue reformada, decreto contribuyente reforma parcial a la ley de impuesto por valor agregado, Gaceta Oficial Extraordinaria 6507 del 29 de enero del 2020, donde entró en vigencia el 29 de marzo del 2020, donde se incluyó una tasa adicional del IVA entre el 5 y 20% que debe expresarse en la factura cuando usted recibe el pago de la misma en moneda extranjera. Entonces existe un artículo 69 importantísimo, porque nos obliga, es un deber formal a partir de esta fecha a facturar en moneda extranjera. Artículo 69. A los fines de la emisión de la factura por las operaciones señaladas en el artículo 62, que son todas las operaciones que tienen que ver con el IVA y algo más, debe expresarse en la moneda, criptomoneda o criptoactivo en la que fue pagada la operación y su equivalente a la cantidad correspondiente en bolívares. Aquí hacemos un pequeño corte. Si usted recibe el pago en dólares, usted está obligado a hacer factura en dólares. Si usted recibe el pago en euros, usted está obligado a hacer factura en euros. Si usted recibe el pago en rupias, usted está obligado a hacer la facturación en rupias. Si usted recibe el pago en bolívares, usted hace la facturación en bolívares. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que tener su sistema multimoneda. Hoy en día, lamentablemente, las máquinas fiscales, impresoras fiscales, no pueden, digamos, hacer esta obligación multimoneda, no son multimoneda, y por lo tanto no pueden cumplir con esta obligación. Pero aquellos que tengan
facturas tipo formato y facturas forma libre, les recomiendo que vayan haciendo su cumplimiento del deber formal de facturar en moneda extranjera. Fíjense la segunda parte del párrafo, nos dice: asimismo, deberá constar ambas cantidades en la factura con indicación del tipo de cambio aplicable, base imponible, impuesto y monto total. Entonces, la propia ley del IVA, la nueva, nos dice en su artículo 25 y su artículo 69 cuál es el procedimiento que nosotros debemos hacer para facturar en moneda extranjera. Entonces, no se les olvide, es una obligación, ¿ok? A pesar de que el Estado venezolano no ha emitido la tasa adicional del IVA, no significa que usted no tenga que hacer su factura en la forma en que es pagada la operación. Entonces, bueno, vamos a ver entonces cómo debe ser la factura en divisas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo, nuestra factura legal con nuestro código de inscripción, cantidad, precio unitario total en dólares, la base imponible en dólares, nuestro IVA en dólares y el monto total, como una factura normal, pero debe de estar expresada en bolívares. La expresamos en divisa, en este caso en dólares. Debemos expresar, por supuesto, el signo de la moneda como tal. Inmediatamente la norma nos dice que debemos expresar su contrapartida en bolívares a una tasa de cambio del Banco Central. Entonces, en un cuadrito aparte o en un sitio aparte, dependiendo del sistema que usted tenga, usted debe expresar los dólares en bolívares. ¿Por qué esto? Porque estos son los bolívares que usted va a utilizar para la contabilidad. Son los bolívares, este es el IVA que usted va a declarar, esta es la base que usted va a presentar en la declaración de impuestos y de aquí van a surgir las retenciones. Adicionalmente tienen que ir dos coletillas importantísimas. Primera coletilla: este será el tipo de cambio de referencia aplicable a la operación en moneda extranjera transada en la mesa de cambio de los operadores cambiarios, según lo establecido en el artículo 3 de la resolución 190501 y el artículo 9 del convenio cambiario número 1, publicado en la Gaceta Oficial 41.624 del 2 de mayo del 2019 y número 6.405 extraordinario de fecha 7/9/2018 respectivamente. Esto es lo que sale en el Banco Central de Venezuela. Tasa de cambio referencial, la tasa y el día. Es una coletilla obligatoria. Y la segunda coletilla obligatoria, que es, digamos, en cierto modo la más importante: conversión en moneda extranjera nacional en bolívares según el artículo 25 de la ley vigente del IVA. Esto tiene que ir obligatorio. Yo entiendo que a lo mejor con su sistema usted no pueda colocar esta coletilla. ¿Ok? Si usted no puede colocar esta coletilla, puede colocar una coletilla más sencilla, donde usted dice, bueno, tipo de cambio, tantos bolívares, a la tasa del dólar, en este caso del dólar, que es la moneda que estamos usando en este ejemplo de la factura, de fecha tal, emitida por el Banco Central de Venezuela. Entonces, recalco, es importante que estas dos coletillas estén dentro de la factura, si no, usted pudiera ser sancionado por deber formal de no emitir bien, de no llenar correctamente una factura. Si usted factura en dólares, es para recibir dólares, no para recibir bolívares. Porque ¿qué va a pasar? Usted va a tener una fecha de factura y es posible que usted cobre la factura un tiempo después si está dando crédito. Si usted factura un tiempo después porque está dando crédito, entonces usted va a tener dos fechas. Una fecha de operación, que es la fecha de emisión de la factura, y la fecha de pago, que eso es lo que va a generar una diferencia cambiaria. Esas diferencias cambiarias nos han hecho mucho la pregunta si genera IVA. Entonces les voy a responder inmediatamente. No genera IVA. Las diferencias cambiarias no generan IVA porque hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, SPA-TSJ, del 1711 del 2009. Aquí tienen el número expediente para que lo quieran verificar, en donde establece que no hay ajuste a la base imponible del IVA cuando se genera esa diferencia cambiaria. Bueno, de verdad para mí ha sido un placer haberles traído este micro tributario bastante conciso, bastante claro de cómo se debe facturar. Ahí tienen nuestras redes sociales, @ngmixo. Disculpen aquí, @ngmixo, el Instagram, el Twitter BenixPyme,
Disculpen aquí nuevamente, la presentación corre. En nuestros teléfonos, nuestro correo internacional rcn2015@gmail.com y nuestra página web www.internationalaccounting.com.be. Los invitamos a un próximo micro.